En línea con lo que ha leído Rafa, hoy voy a titular el mensaje El miedo. Ese viejo y atormentador enemigo del hombre que le acompaña desde el alba de los tiempos. Está ahí al ladito tocando la puerta, pidiendo entrar en tu vida, el miedo. Y si nos descuidamos y le abrimos la puerta, va a entrar y como es confianzudo, va a querer ya cenar con nosotros, dormir con nosotros y hace mucho daño. Tememos porque nosotros no sabemos lo que va a acontecer. Tenemos fuerzas limitadas. Como dice el rey Salomón en Eclesiastés, que uno de los grandes misterios del hombre, ¿no?, es no saber lo que va a ocurrir ni cómo va a ocurrir. Y entonces el temor hace daño. Pero para empezar, me gustaría leer lo que el diccionario de la Real Academia Española dice sobre el miedo. Lo define así. Palabras fuertes ya, claras. Dice: miedo, perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Aprensión que uno tiene de que le ocurra una cosa contraria a lo que desea. Es curioso que habla de un daño real o un daño imaginario. Leí en una revista de medicina de una clínica, decía que la mente es tan poderosa, ¿no? Había una señora que tenía alergia a las espigas de trigo y las reacciones típicas del cuerpo, ¿no? Se enroncha la comezón del paladar, de los ojos. Y dice que a esta señora la llevaron a una especie de huerto donde había trigo con espigas, pero eran de plástico, no eran reales. La señora tuvo exactamente la misma reacción como si el trigo y las espigas fueran reales. O sea que tuvo miedo a lo irreal. Nosotros mismos, supongamos que nos encuentran un bulto en el estómago, un tumor, lo típico, ¿no? La biopsia, esperar los resultados de la biopsia. Y si esa biopsia toma 10 días, una persona puede tener el riesgo de temer, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Si el resultado dice que tú tienes cáncer, digamos que el miedo ha sido fundado. Pero si te dice que es algo que se trata con antiinflamatorios, entonces es un alivio, pero ya has temido. Ya has temido. Sería injusto que Dios simplemente nos mande y nos diga: no temas. Es humano temer. Me atrevo a decir, amigos y hermanos, que si no hemos temido en algún momento de nuestra vida, o si no estamos temiendo ahora mismo, seguro que nos golpeará la puerta el temor. Pero, mis amigos y hermanos, yo le tengo buenas noticias aquí. Porque una persona no debe permanecer en el temor. Sería injusto que Dios nos diga: no temas y nada más. ¿Cómo vamos a hacer con una persona que apreciemos mucho, que la vemos que está con hambre y le digamos: no pases hambre? Hombre, lo lógico es ayudarle, darle de comer. Y así es también Dios con nosotros. Nos dice: no temas, pero te da la medicina.
Dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y dice después, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si Dios tiene su mano extendida hacia nosotros, para nosotros beneficiarnos de ese poder, de esa grandeza, nosotros tenemos que extender nuestra mano a Dios para que Él la sostenga. Nunca Dios va a obligar a nadie. Siempre uno tiene la libertad de escoger. Y también, si Dios nos promete y nos da medicina para el temor, hay que escucharlo. ¿Y cómo se le escucha a Dios? Por medio de una relación íntima con Él. Por medio de estar en las cosas de Dios. ¿Cómo se están las cosas de Dios? Un ejemplo muy reciente. Ayer ese grupo de mujeres que salieron estaban en las cosas de Dios. Porque se van a divertir, a pasarla bien y todo, pero están en las cosas de Dios. No es necesario preguntar, pero oran y hablan de las cosas de Dios. El Salmo 112, versículo 7, es un versículo muy profundo. Mira, el salmista dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Qué versículo para tan bonito y para tan profundo. No tendrá temor de malas noticias. De manera que si te cae una mala noticia, a nadie le va a gustar. Uno no es masoquista. Pero si estamos al lado de Dios, el sufrimiento es diferente. El salmista estaba convencido de la promesa de Dios. Y por eso dice, no tendré temor de malas noticias. Pero no es lo mismo recibir una noticia negativa, una mala noticia, al lado de Dios, que lejos de Dios. Cuando viene una adversidad en la vida y tú estás continuamente al lado de Dios, en las cosas de Dios, es diferente que si tienes 2, 3 semanas sin leer tu Biblia, sin orar, y te viene la adversidad, entonces es diferente. Te da más temor. Yo tengo una hermana, mi hermana mayor, que se llama Keka, y ella se convirtió a raíz de mi conversión hace muchos años. Y la verdad que es una gran mujer de Dios. Desde que ella entregó su vida a Dios, nunca ha dejado de trabajar y hacer cosas. Ella vive en los Estados Unidos y ha ido con iglesias americanas a abrir varias iglesias en Perú. Ha juntado a médicos, ha ido con equipo médicos a ir a las distintas poblaciones de Perú ofreciendo asistencia médica. Siempre trabajando para Dios. En las escuelitas, en los estudios bíblicos. Ahora mismo ella intercede entre la iglesia donde asiste en Estados Unidos y las iglesias en Perú. Ella siempre ahí. Y ella, yo creo que no es una persona, es una persona humana como todos nosotros y no está libre de recibir una mala noticia. Ella tiene muy buena salud, le gusta mucho salir a caminar, come muy sano y todo, pero la semana pasada, hace 10 días, le llegó una noticia y para no equivocarme en interpretar, me gustaría leer un poquito de la carta que me escribió ella. Dice, mi querido hermanito, recientemente he estado haciendo mi chequeo anual y general de salud. Aunque al comienzo todo salió normal, el último ultrasonido que me hicieron para chequearme la aorta del corazón
salió también que estaba normal. Dice, pero como el examen era en el abdomen, encontraron que 4 de mis ganglios estaban muy grandes. Dice, para asegurar y ver una pantalla más clara, el médico ordenó un scan, el cual me lo hicieron ayer. Los resultados fueron que esos ganglios realmente estaban demasiado grandes, eran anormales. Y según el radiólogo y mi doctor, debido al tamaño de los mismos, dicen que están seguros que es cáncer. No se sabe todavía de dónde proviene el supuesto cáncer, o sea, dónde empezó. Así que esta semana que viene me van a hacer una biopsia y así determinar dónde empezó todo. Mi querido hermanito, después de haber sido elogiada por mis médicos, por todos mis exámenes, que todo era normal por la buena salud, pues este último scan nos ha asombrado a todos, incluido a mi médico. Y continúa mi hermana, dice, bueno hermanito, ya te imaginas lo terrible que me sentí con esta tremenda mala noticia. Sentimientos encontrados. Me sentí como que todo se me vino abajo. He llorado todo el día ayer, anoche, a medianoche y esta mañana. Me pegué al Señor y empecé a recordar su palabra y sus lindos consejos alentadores. Recordé enseguida el Salmo 23. Nunca me había tocado tanto el corazón, el Salmo, como lo ha hecho esta mañana. Verdaderamente, Él es mi refugio y no temeré mal alguno, porque Él siempre está conmigo. Le he orado diciéndole que haga su voluntad en mi vida y le pido que siempre esté a mi lado mientras paso por este valle de aflicción. Aunque no sé si el resultado que voy a tener con este cáncer. Fue lindo anoche que se me vino a la cabeza la escritura en el Salmo 116, versículo 15, que nos dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esta escritura me trajo consuelo y paz. Mi querido hermanito, pido tus oraciones y las de tu congregación para que el Señor me guíe y deje que haga su voluntad con mi vida. Con el Señor todo es posible. El viernes le confirmaron que tenía cáncer. Ella tiene cáncer, dicen que ha empezado recién y nada, empezarán el tratamiento, ¿no? Pero me llama la atención cómo se expresa, o a mí me llama la atención. ¿Cómo una persona puede recibir una noticia así y estar al lado de Dios? A ella le llegaron unos comentarios muy lindos que le tocaron mucho. Yo se los hice llegar, bueno, de hermanos y hermanas aquí. De los que más le tocaron es que un hermano dijo, el Señor tiene la última palabra. Y efectivamente, nosotros los cristianos no tememos porque el Señor es el que tiene la última palabra. Él sabrá por qué, cómo y dónde y qué se va a hacer. También le llegaron unos comentarios muy lindos. Decía, qué hermoso es poder encontrar consuelo en el Señor. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces quisiéramos tener un botón mágico para hacer desaparecer el dolor, el sufrir, las malas noticias, pero no es posible. Es más, Dios lo permite con propósito. Hay un pasaje de la Escritura que me gusta mucho y me recuerda que Jesús nos entiende tanto y más de lo que nos podamos imaginar. Cuando ya estaba a punto de ser arrestado el Señor, Pedro saca una espada y le corta la oreja a Malco. Y Jesús le dice, Pedro, ¿no crees que si yo oro a mi Padre, no me mandaría legiones de ángeles para que me libre de esta hora? Pero no he de beber la copa que mi Padre me ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Señor permite ciertas copas en nuestras vidas que no entendemos, pero podemos descansar de que serán para el bien de todos nosotros. Nunca nos abandonará el Señor. Una de las historias más grandes, o las que más me gustan a mí, relacionadas al temor,
nosotros las encontramos en el Evangelio de Marcos, cuando estaban en la tormenta. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Una vez despedida la multitud, se lo llevaron tal como estaba en la barca. También había otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento que echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Lo despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Entonces cesó el viento y sobrevino una gran calma. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces sintieron un gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Yo no sé si alguno de vosotros aquí tendrá experiencia en haber estado en un barco en la tormenta o haberlo visto. Yo, por mi trabajo, he trabajado en plataformas petrolíferas. Son grandes instalaciones, una mini ciudad en el mar, cerca al Polo Norte, ahí, ¿no? Y las tempestades ahí son horribles. Tenemos un barco de auxilio y con la tempestad, el barco se sube a la cresta de una ola y parece que ya se voltea. Y luego baja y sube a la cresta de la otra ola y lo mismo, y parece que ya se voltea. Y lo que dice las escrituras, que además era de noche y había mucho viento. El viento hace un ruido terrible. ¿Qué escenario para tan difícil como para no tener miedo? ¿Y Jesús? ¿Qué hace Jesucristo? Jesucristo está durmiendo. Una historia grandiosa. Esto está escrito hace 2000 años para nosotros y para futuras generaciones. Ahora, ¿qué necesidad tenía Jesús de estar durmiendo si Él era Dios y podía estar despierto? Pero Él duerme. Y los discípulos se acercan y le dicen: Señor, haz algo. Haz algo. ¿Cómo puedes tú estar durmiendo? Pero como humanos no entendían todas las cosas de Dios, porque la mente de Dios y la nuestra son diferentes. Ellos pensaban que porque Jesucristo estaba durmiendo, se había olvidado de ellos, pero no era así. Jesucristo duerme, pero está pendiente, y por eso le dicen: Señor. Y Él calmó la tempestad y le decía: hombres de poca fe. Cristo estaba en la barca y ellos no tenían por qué preocuparse, porque Cristo estaba en la barca. Y ahora me pregunto yo mismo y a cada uno de vosotros: ¿estamos en la barca con Jesús? ¿Estamos en la barca con nuestro Señor Jesucristo? ¿Está Él dirigiendo nuestras vidas? En esta historia de la tormenta podemos definir o concluir que la tempestad representa los asuntos difíciles de la vida. Esos asuntos que nos pueden llevar a temer, a estar hundidos, preocupados. Esa es la tempestad. Y Jesús durmiendo es la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él tiene el control de todo. Pero nosotros tenemos que tomar la iniciativa y decirle: Señor, quiero entregarte mi vida y tú toma control de mi vida. Yo hago mi parte y yo sé que tú harás lo que te corresponde a ti. Y la barca, por supuesto, es nuestra vida. Aunque no entendamos nosotros a veces lo que está ocurriendo en nuestras vidas, si Cristo está ahí,
tenemos que tener confianza. Y si nosotros empezamos a desconfiar del inmenso poder de Dios, en ese momento que empezamos a desconfiar, nosotros estamos quizás abriéndole la puerta al temor, al miedo. Pero, hermanos y amigos, si alguien ahora mismo está con temor, Dios no condena eso. Es normal que tengamos temor. Y es más, nuestro Señor Jesucristo tuvo temor. Él, cuando lo arrestaron o antes de arrestarlo para llevarlo a la cruz, él no quería. En su interior tenía miedo. Y por eso es que le pregunta, le pide al Padre, a Dios, ¿puedes pasar de mí esta copa? ¿Puede ser que sea diferente, que no tenga yo que ser crucificado, humillado, escupido, flagelado y todo lo demás? Pero no, él tenía que tener esa copa. Y eso es algo muy grande. Existe un señor, murió, que se llama John Newton. Él es murió. Él vivió en el año 1760, por ahí murió. Es un hombre muy célebre, un gran hombre de Dios, pero que tuvo una vida muy atormentada, muy difícil. Él, cuando tenía 7 años, murió su madre. Y su madre era quien lo llevaba a las escuelitas dominicales, le enseñaba la Biblia y todo lo relacionado a Dios. Esta mujer murió de tuberculosis. Lo dejó huérfano muy joven a John Newton. Y él se metió en todo tipo de problemas. Todo lo que hacía era de espaldas a Dios. Ya ni se acordaba de Dios. Estuvo trabajando como comerciante de esclavos. Trabajaba en un barco. Traficaba, vendía esclavos en África. Una vez tuvo un accidente horrible en una isla pequeña del oeste de África y lo rescataron. Y un día, como capitán, estuvo a punto de perecer en las tormentas esas tan bravas que hay en el Mar del Norte. Y él se acordó de lo que su madre le había enseñado. Y se acordó de par de versículos bíblicos que su madre le había enseñado. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis. Este hombre llegó a ser un gran hombre de Dios. El pequeño paréntesis que quiero hacer es sobre las escuelitas dominicales de nuestra iglesia. John Newton, cuando se entregó a Dios, fue un hombre de muchísima fe. Entregó su vida, trabajaba para Dios, donó su casa, donó sus propiedades, todo para Dios. ¿Y qué ocurrió con él? Él se acordó de lo que había aprendido en la escuelita dominical. Él se acordó de que en la escuelita dominical le habían enseñado cosas muy valiosas. Y lo viene a recordar muchos años después. Fíjate que John Newton escribió una frase muy célebre, ¿no? Él, además, creó muchos himnos que ya se hicieron muy conocidos y se cantan hasta ahora mismo en muchas iglesias. De lo más conocido es Sublime Gracia. Eso se canta mucho en esas iglesias americanas que empiezan Amazing Grace. Eso lo escribió él. Y él, antes de morir, dijo, qué indescriptiblemente maravilloso es saber que todas nuestras preocupaciones están en esas manos que sangraron por nosotros. Madre mía, ¿qué hizo para tan grande? Qué indescriptiblemente maravilloso es saber que
el control de lo que nosotros no podemos hacer, lo tiene Dios. Por eso me gusta preguntarnos, ¿somos conscientes del privilegio de vivir al amparo de Dios? ¿Realmente somos humanos convencidos, estamos convencidos de que Dios puede tener el control de nuestras vidas? Pero eso hay que hacer, es fácil decirlo, pero si nosotros estamos convencidos y le entregamos nuestras vidas, Él sabe qué hacer con ellas. Dios quiere ser nuestro amparo y fortaleza, pero como había dicho antes, nosotros tenemos que entregarle el control de nuestras vidas. Tenemos que decirle, Señor, ocupa tu lugar en nuestras vidas, tanto en la necesidad como en la prosperidad. Hay hace muchos años tuvimos aquí un hermano que era mexicano y dejó una enseñanza muy linda. Esta historia ya la he contado, pero por si acaso haya nuevo alguien que no la haya contado, para ilustrar el temor, ¿no? El temor a lo real y a lo irreal. Dicen que en el año 70, durante el Mundial de México, había un gorila en el museo que se llamaba Panchito. Panchito era la atracción principal del zoológico, perdón. Y dicen que cantaba gol de Pelé y pateaba la pelota, y que cantaba una rancherita y él también se apuntaba a cantar rancherita. Y los que cuidaban el zoológico eran muy listos, empezaron a cobrar extra para que la gente pueda ver a Panchito. Y lo que llamaban caja B. Resulta que la caja B, ellos tenían más ingresos que la caja normal. Pero, como todo tiene su fin en la vida, un día amaneció muerto Panchito. Gran desolación en el zoológico. Murió Panchito. Pero dejaron de ingresar la caja B. Y decían, oye, esto no lo vamos a poder permitir, ¿no? Vamos a tener que hacer algo al respecto. Y resulta que el cuidador de Panchito tenía algo de parecido con él, ¿no? Y decía, vamos a poner que alguien lo imite al gorila. Y podemos volver con la caja B. Y efectivamente, esa fue una idea grande. Lo consiguieron al hombre, lo imitaba a Panchito igualito. Estaban todo el mundo feliz otra vez. Habían vuelto a la normalidad. Pero Panchito, abusando de sus limitaciones y eso, empezó ya a saltar por las ramas, ¿no? Se iba de un árbol a otro. Panchito se iba por ahí, ¿no? Pero un día se cayó de la rama del árbol. ¡Pum! No fue tan grave el golpe, sino que Panchito levanta la mirada y vio que había caído en territorio de león. ¡Ja! El león, al escuchar el golpe, voltea y nunca se imaginó tener su merienda tan temprano, ¿no? Y empieza el león a dirigirse a Panchito. Panchito, ¡auxilio! Fíjense lo que decía. ¡Auxilio! Yo no soy gorila, yo soy solo un hombre. ¡Auxilio! Y el león se seguía acercando. Yo no sé cómo será en España, pero en mi lado del mundo, cuando una gente tiene mucho temor y a la palabra auxilio le aumentas socorro, allá estamos. Decía Panchito, auxilio, socorro, que alguien me ayude. Y el león seguía avanzando. Le dio tiempo una vez más al gorila para decir, auxilio, socorro, que alguien me ayude. Y agarra el león. Antes de pegar su primer mordisco, se quita la máscara y le dice, cállate, tontonazo, que yo también soy solo un hombre. Gracias, Dios mío.
¿Cómo es el temor? Cuando uno teme, solamente te fijas en el enemigo, en lo malo. Tú puedes pensar que solo ocurrirá lo peor. Te vas a dormir temiendo. Te levantas temiendo. Y siempre esperas que ocurra lo peor en tu vida. Pero, hermanos y amigos, es normal si nos sentimos así. Lo que no es normal es permanecer hundidos en el temor. Y hay alguien que te quiere ayudar. Hay alguien que no solamente nos dice que te quiere ayudar, que es tu Dios, sino que ofrece ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo, dice nuestro Señor Jesucristo. Y es más, en las Escrituras, para liberarnos del temor, para animarnos a seguir a nuestro Señor, ya no solamente nos invitan, ni nos insisten las Escrituras, sino que hasta nos ruega. Así que, hermanos y amigos, les invito a reflexionar la grandeza de lo que está aquí escrito. Que Dios nos guíe y nos libre de ese mal tan grande llamado temor. Que Dios os bendiga.